Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Domingo 1 de octubre. Hermanos, iniciamos ahora el mes de octubre, el 10º mes del año, y es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Vea, este día hay varias celebraciones. Hoy, por sobre todo, celebramos el Día del Niño acá en nuestro país, El Salvador, ¿verdad? El Día del Niño, que es una de las fiestas complementarias en honor a la familia, ya que celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Padre. Hoy estamos también celebrando el Día del Niño. Déjeme contarle que esta celebración es una celebración que se hace pues en la mayoría de países del mundo, pero en fechas distintas. Es solamente en Guatemala y El Salvador, ¿verdad?, que lo celebramos este día 1 de octubre. Hoy también estamos celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Hoy es el domingo 26 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico. Cada día pues vamos avanzando para poder cerrar este ciclo y así iniciar pues un nuevo ciclo para leer y meditar siempre la palabra de Dios. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Hoy, los días domingo. Y el texto que hemos leído es una parábola que se conoce como la parábola de los 2 hijos. Recordemos que el Señor Jesús ha llegado ya a Jerusalén. Ahora pues estamos ya cronológicamente, estamos en el día lunes santo, ¿verdad? Lo que nosotros celebramos las meditaciones del día lunes santo. Esta parábola, esta enseñanza surgió ese día, donde primeramente pues el Señor Jesús entró, ¿verdad?, el día domingo de Ramos, entró triunfal a la ciudad de Jerusalén. Esa noche él se fue a dormir a Betania, donde su amigo Lázaro. El siguiente día el Señor muy temprano, ¿verdad?, se levanta y se va para Jerusalén. En el camino encuentra una higuera que solo es hojas pero no ha dado fruto, y obviamente la maldice, y llega y limpia el templo, haciendo pues con unos cordeles, haciendo un hacial, y comenzando a expulsar a los mercaderes que estaban en el templo. Ya ahí desató obviamente la cólera de las autoridades judías, y se le acercan ellos para preguntarle al Señor con qué autoridad hacía eso. El Señor les dijo: yo le voy a responder, pero si ustedes me dicen si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Obviamente los escribas y fariseos no quisieron responderle, porque ellos sabían que el bautismo de Juan era verdaderamente de Dios. Y ellos dijeron: si le decimos que es de Dios, nos va a decir ¿y por qué no le creyeron? Pero si le decimos que era de los hombres,
la gente se va a molestar. Por eso le dijeron, no sabemos. Pues Jesús les dijo, pues yo tampoco les voy a responder. Pero fue ahí, hermanos, donde el Señor viene y presenta la parábola de los dos hijos, la parábola que hoy hemos leído. El Señor se les está presentando y les presenta esta parábola. Un padre que tenía dos hijos y da la misma orden a dos de sus hijos. El primero escucha atento la orden de su padre y responde afirmativamente, pero no cumple. El segundo, cuando escucha la orden, se niega a obedecerla. Se niega al inicio, pero al recapacitar decide cumplir la voluntad del Padre. Ahora, notemos cómo estos dos hermanos, ¿verdad?, han recibido la misma orden, la han respondido de maneras diferentes, pero obviamente la obediencia, la acción ha sido solamente de uno. Ahora, es ante esto que el Señor Jesús les va a preguntar, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y recordemos que la voluntad del Padre era que fueran a trabajar, ¿verdad? Esa era la voluntad del Padre, que fueran ellos a trabajar. Pero, por esa razón, es que vemos que ahora que es fácil para poder nosotros entender la respuesta, porque ellos le respondieron el segundo. Ahora, ante esto, hermanos, podemos nosotros entonces aplicar este texto, ¿verdad?, o esta parábola, recapacitar verdaderamente cómo se le da cumplimiento en nuestras vidas. Pues recordemos que esta parábola tiene su aplicación hoy en día, como la tuvo en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús habían grupos, ¿verdad?, como los fariseos, los saduceos, que tenían bonitas palabras, que daban grandes discursos, pero carecían de hechos, carecían de buen testimonio, carecían verdaderamente de esas manifestaciones de arrepentimiento en sus vidas. Ahora, la segunda aplicación obviamente se da en nosotros, ¿verdad? Porque recordemos que así como en aquellos tiempos las autoridades judías tenían grandes discursos muy bonitos, pero muy poco testimonio, muy poco cumplimiento. Hermanos, así es hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas personas obviamente hablan y hablan y hablan en sus oraciones, pero no obedecen? Y Jesús utiliza esta parábola para enseñar que Dios espera obediencia de su pueblo. Eso es interesante porque uno de los elementos maravillosos que nosotros podemos cumplir con Dios es, hermanos, la obediencia. La obediencia es un elemento maravilloso en el cual podemos nosotros disponernos siempre para hacer la voluntad de Dios. Tristemente, el ser humano por naturaleza es desobediente. El ser humano por naturaleza, ¿verdad?, muchas veces siempre le gusta hacer su voluntad. Pero es aquí donde nosotros debemos de entender que en nuestra comunión con Dios estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, ¿verdad? Ahora, hay varias enseñanzas sobre esta parábola, y una de las enseñanzas es que el Señor no solamente quiere que hayan palabras, el Señor quiere que lo que profesamos con nuestros labios, con nuestra boca, verdaderamente vaya respaldado por nuestras acciones. Una de las cosas que Jesús criticó a los fariseos y escribas, y que lo vamos a ver en el capítulo 23 de Mateo, es la hipocresía de aquellos grupos. Cuando el Señor les dijo, fariseos hipócritas,
Ustedes diezman el comino y la anís, pero por dentro sus corazones están llenos de odio, llenos de orgullo, de soberbia, de pecado. Fariseos hipócritas que cuelan el mosquito, les dijo, y se tragan el camello. Pero veamos, todo estaba obviamente en que ellos, claramente el Señor les dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos les digan, mas no imiten sus obras. Y hermano, esto es importante, que nosotros podamos entender verdaderamente que la vida cristiana no consiste en palabras. La vida cristiana consiste en hechos. No son palabras, ¿verdad? Porque al final las palabras, como dice la gente, las palabras se las lleva el viento. La vida cristiana consiste en hechos, en pruebas, ¿verdad? En testimonios vividos. Ahí es donde nosotros damos testimonio y podemos verdaderamente constatar y confirmar que la misericordia de Dios sigue presente en nuestras vidas. Ahora, volviendo al texto del Evangelio, vemos cómo ante la respuesta de ellos, cuando ellos le dijeron, el segundo hijo, le dijo el Señor, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Oiga, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Creo que es aquí donde nosotros podemos entender que lo que el Señor, hermanos, anda buscando es obediencia a su palabra. Que lo que el Señor anda buscando es que nosotros podamos creer, pero que podamos creer a esa palabra, que es palabra viva para nuestras vidas. Les dijo el Señor, los ladrones y las prostitutas van adelante de ustedes, pues ante el mensaje de la palabra de Dios, ellos se arrepintieron y cambiaron sus vidas. Pero ¿cuántas personas les cuesta arrepentirse? ¿Cuántas personas les cuesta, obviamente, obedecer? En la parábola de hoy encontramos el segundo hijo que dijo no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Eso es maravilloso, porque al disponerse para abrir el corazón, es ahí donde podemos ver que surge la obediencia. Quiera Dios, hermanos, que en nuestras vidas también haya obediencia. Quiera Dios que el Señor nos permita a nosotros verdaderamente el poder obedecer a Dios, poder obedecer y cumplir su palabra, ¿verdad? Porque es importante como esa palabra es la que da la vida. Por eso, en este día, al inicio de este mes de octubre, y reconociendo verdaderamente cómo Dios ha cuidado de nuestras vidas, creo que es hoy donde podemos, y yo le invito a usted, hermano, para que seamos muy sinceros con Dios, para que conectemos, como siempre lo digo, conectemos el corazón con la mente y obviamente con nuestra boca, para que lo que le digamos a Dios en oración, para que lo que le presentemos al Señor en oración, sean palabras sinceras, sean palabras que le agraden, sean palabras, hermanos, que lleguen a los oídos del Señor, y no sean palabras vacías. Por sobre todo también, hoy es un buen día para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Tal vez usted en algún tiempo usted dijo, yo voy a cumplirle a Dios, pero obviamente no le cumplió y se alejó. Pero hoy es un buen día para que volvamos a los pies de Cristo, para que volvamos y nos dispongamos a obedecer esa palabra. Hoy es un buen día para que verdaderamente unidos podamos nosotros, hermanos, a realizar esas buenas obras, no solamente decirlas, sino hacerlas. Hoy es un buen día para hacer la palabra. Claramente la palabra nos va a insistir siempre
a que no seamos nosotros solamente oidores de palabra, a que seamos personas hacedoras de palabra, que el testimonio, que el mensaje, que la vivencia sea parte fundamental de nuestra comunión con Dios. Por eso le animo para que en este día domingo usted y yo hablemos menos y actuemos más. Hablemos menos y actuemos más, porque de esa manera es como el reino de los cielos se estará implementando en nuestras vidas. De esa manera es como podremos nosotros verdaderamente obedecer al Señor y por consecuencia también recibir las bendiciones, recibir la sanación, recibir el milagro, recibir la respuesta que Dios tiene preparada para nosotros. Busquemos del Señor, hermanos, y de esa manera estaremos en comunión con Él. Por sobre todo, recuerde la obediencia a Dios, la obediencia al Señor es fundamental, la obediencia a su palabra, la obediencia a cada acción de su palabra. Por eso en este día le animo para que busquemos del Señor. Le animo, ¿verdad?, para que podamos darle honra y gloria a su nombre. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.